El Cantar de los Cantares. Por Watchman Nee. La Biblia menciona reiteradas veces cuán terrible es el Señor. Él es imponente debido a que es santo. Si mantenemos nuestra santidad y nuestra victoria, veremos al enemigo retroceder y al mundo alejarse. Pero los creyentes de hoy han sacrificado su imponencia, y ni los hombres ni los demonios les temen. El versículo 5 dice, «Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron». La primera frase del versículo 5 es una expresión poética. El poder del amor se expresa en los ojos. El Señor no rechaza el amor de los creyentes, pues vemos que responde dando aliento y elogiando. Él invita a la doncella en un tono aparentemente áspero a que lo siga mirando con esa expresión de amor, de la misma manera que él no concedió inicialmente lo que le pidió la mujer sirofenicia. Marcos 7:25-29, tardó 2 días antes de ir a Judea. Juan 11:5-7, cuando le dijo a Moisés, «Déjame», Éxodo 32:10, y le permitió a Jacob asirse de él. Génesis 32:26. Apartar los ojos de un objeto es lo opuesto a fijarlos en él. Esto no se refiere exclusivamente al amor, sino también a la firmeza del amor. Parece que él se hubiera debilitado ante el amor de ella. Esta debilidad que parece verse en él se ha expresado en ocasiones en su rostro amoroso. Parece que se insinuara una total incapacidad, un aparente fracaso y falta de defensa ante este amor. Solo quienes han experimentado ese aparente rechazo, esa demora, esa debilidad y esa negación del Señor, conocen el camino del Señor. Los versículos del 5 al 7 dicen, «Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes, como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo». Igual que antes el cabello representa poder de consagración y los dientes, la capacidad de asimilación. Las mejillas detrás del velo representan la belleza escondida. La alabanza de estos versículos es la misma que se ve en Cantares 4:1-3, pero aquí vemos 2 hechos importantes. 1. El amor del Señor nunca cambia. Aunque la doncella falló al demorarse en obedecer, ella siente que ha pecado al estar en tinieblas, el Señor la ha castigado de la misma manera que antes. Para quitar la duda de que él tal vez haya cambiado, él se le revela con las mismas palabras. Lo que más necesita un creyente después de haber fracasado es la certeza de la fe. Es fácil desarrollar una evaluación equivocada de su relación con el Señor. Muchas veces no nos damos cuenta de cuán llenos de dudas estamos. Esta es la razón por la cual el Señor usa las mismas palabras y lo hace para eliminar nuestras dudas. 2. Muchas experiencias espirituales necesitan repetirse aún después de que el creyente obtiene el nivel más alto. Así como en las primeras etapas de crecimiento son necesarias la consagración, la capacidad de recepción y una vida escondida. También lo serán en las etapas de madurez. Algunas experiencias espirituales pueden cambiar en la medida en que uno progresa, pero otras experiencias espirituales tales como las mencionadas aquí, no cambian mientras se progresa. Estas experiencias se hacen más profundas al llegar a un mayor nivel de madurez. ¿No hemos experimentado muchas lecciones repetidas en nuestro caminar espiritual? ¿No hemos aprendido, en las etapas posteriores, lecciones más perfectas que las aprendidas en la etapa inicial? Las experiencias pueden ser las mismas, pero el nivel o el grado son diferentes. El versículo 8 dice, 60 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Todas estas personas se relacionan con Salomón. En el mundo esto puede ser maligno, pero en el campo espiritual, esto representa un cuadro hermoso para los que entienden los tipos espirituales. Nuestro Señor obtiene la iglesia con todos los creyentes. Colectivamente, Él. Cordero tiene una sola esposa, pero en el aspecto individual, Él tiene muchas personas que lo aman.
Algunas en calidad de reinas, algunas como concubinas, y otras en calidad de vírgenes. Adán, Isaac y Moisés tipifican al Cristo que se casa con una esposa corporativa. Pero Salomón tipifica a Cristo con sus muchos creyentes. Parece que los que son santos y espirituales no son escogidos como tipo de Dios, sino las personas injustas. Sin embargo, la injusticia de la persona no es tipificada. Un ladrón puede ser un tipo del Señor, pero solo se usa como tipo el acto de robar. Los que tienen sabiduría deberían entender esto. Las experiencias de los creyentes individuales, en su comunicación y relación de amor con el Señor, no son las mismas. Algunos son como reinas, otras concubinas y otros vírgenes. Pero sea cual fuere la relación, todas ellas tienen una relación de amor con el Rey. Pero ninguna de ellas tiene el mismo nivel de búsqueda de la doncella. El versículo 9 dice, «Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz». La vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Aquí el Señor resalta a una de entre todas las personas que satisface su corazón. El Señor la considera como la única. Esto no significa que solo hay una persona como ella, más bien significa que a los ojos de Dios, ella puede ser considerada la única. Ella está absolutamente en el Espíritu Santo, y por eso, ella es una paloma. También está apartada del mundo. Por lo tanto, ella es en verdad perfecta. Parece como si ella fuese la única que es perfecta y que nace por gracia, la única hija nacida mediante la gracia. Parece que de todos los resultados de la obra de la gracia, ella es la obra más excelente. Ser un hijo de la gracia no significa solamente experimentar la paciencia y el perdón de Dios. Todo lo que Dios realiza en el corazón del hombre son obras de gracia. La gracia equivale a lo que es hecho por Dios y no por el hombre. La persona que recibe más gracia es la que más permite que Dios obre en ella, mientras que la que recibe menos gracia es la que da menos libertad a Dios para obrar. Dios tiene la gracia, pero el hombre no siempre permite que Dios obre en él. Todo lo que es del yo pertenece a la ley, y todo lo que es de Dios pertenece a la gracia. La iglesia está llena de hijos de gracia, no obstante, solo un número reducido de personas permite que la gracia opere en ellas hasta ser perfeccionadas. Cuando se habla de la única hija de la gracia, no se da a entender que la doncella sea la única, sino que ella es la mejor. El significado del Hijo único es que posee una unión incondicional con el Señor y que todo le pertenece al Señor. Ella ha alcanzado una unión completa con el Señor. La vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada. Aunque muchos creyentes se dan cuenta de que no se han entregado incondicionalmente al Señor, pueden reconocer a quienes sí lo han hecho. Ellos tienen suficiente vida dentro de sí para admirar a los que son absolutamente obedientes, aunque ellos mismos no lo sean. Las hijas, reinas y concubinas tal vez no admiren a la doncella de una manera carnal, pero no pueden hacer otra cosa que reconocer que la doncella es bienaventurada por recibir tal gracia. La vida que se experimenta detrás del velo y todo lo proveniente de Dios que se halla en el hombre debe tenerse en alta estima. B. La gloria de la doncella, Cantares 6:10. El versículo 10 dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Aquí el Espíritu Santo habla en tercera persona una vez más y describe la gloria de la doncella con exclamaciones en forma interrogativa. Las 4 partes de esta pregunta aluden a la doncella. Al Espíritu Santo le gusta estimular los pensamientos de los creyentes con preguntas, Él les despierta la atención una vez más para que observen la obra de Dios y entiendan lo que a Él le place. El Espíritu Santo hace preguntas cada vez que perfecciona algo de la doncella. Esto sucedió en el capítulo 3 y se repite en el capítulo 8.
Aquí vemos el mismo modelo. Cada vez que el creyente alcanza un nivel mayor de experiencia, el Espíritu Santo usa preguntas que revelan la razón que existe detrás de dicha experiencia. Se muestra como el alba. Ella ha llegado al alba una vez más. La palabra traducida alba aparece como apuntar el día en Cantares 2:17 y 4:6. Las sombras se han alejado, por lo tanto, ya no hay barrera entre ella y el Señor. Ella penetra en una vida sin barreras. Aunque no ha llegado al pleno mediodía, sí ha llegado al alba. Su futuro es tan brillante como la luz de la mañana y su esperanza tan segura como la mañana. Ella puede mirar de antemano todas las cosas, así como la mañana mira de antemano el día que vendrá. El futuro y la esperanza se encuentran en pleno mediodía. Ella ha recibido la promesa del mediodía, Proverbios 4:18. La senda de los justos en las manos del Señor llega hasta el mediodía, no hay nada más allá del mediodía. En la expresión hermosa como la luna el énfasis que se da no está en las fases de la luna, crecer y menguar, sino en su belleza, el brillo suave que emana de ella. Ella es celestial, pero brilla en la tierra y revela su testimonio a los que están en tinieblas, Salmos 89:37. Esclarecida como el sol significa que no hay sombras, pues ella está llena de luz. Tanto el sol como la luna denotan su naturaleza celestial. La luna representa la gracia que hay en ella, y el sol, lo que ella es en el Señor. En sí misma, ella está muerta. Como luna, ella carece de vida y de vitalidad en sí misma, pues la vida y la luz vienen del sol. Cuando ella mira al sol, obtiene la luz. Cuando le da la espalda al sol, queda en oscuridad. Sin embargo, en cuanto a su unión con el Señor, ella brilla como el sol. Ella es una nueva creación. Está llena de luz, y no tiene nada de tinieblas. Como el Señor es el sol, ella también es un sol. Imponente como ejércitos en orden da a entender que ella no solo tiene un futuro lleno de esperanza, sino que es victoriosa, pues constantemente triunfa en su victoria. Es imponente como ejércitos en orden. Va de victoria en victoria. ¿Conoce usted una persona así? ¿La ha visto? Sí. Esta sección es un pasaje inconcluso y sin juicio concluyente, Cantares 6:11-12. Los versículos 11 y 12 dicen, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. La última frase puede traducirse, mi alma me puso entre los carros de mi pueblo dispuesto. Si estos dos versículos describen a la doncella, el único problema es la frase mi pueblo dispuesto. Aparte de esto, los dos versículos parecen ser una respuesta de la doncella. Ella se pregunta si ha habido algún progreso o avance en la obra del Señor. Mientras analiza esto, pone su corazón en los carros del rey. Pero el problema, como ya lo dijimos, se halla en la expresión los carros de mi pueblo dispuesto, porque solo el rey puede sentarse en los carros del progreso y la victoria de la doncella, Cantares 6:13. El versículo 13 dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Sulamita significa hija de paz y es la forma femenina del nombre Salomón. El Espíritu Santo habla como si fuera una tercera persona y le ruega intensamente que se vuelva para que ellos puedan contemplarla. Ella se alejó en un carro. Ella avanza y vence y no tiene ningún obstáculo ni limitación. Ahora otros quieren verla y enterarse de la preparación por la cual ella atravesó para lograr su mismo progreso y su misma victoria. Por un lado, esta pregunta refleja el interés de los que tienen una búsqueda similar, los que anhelan saber las razones del progreso de la Sulamita.
Por otro lado, el Espíritu Santo les muestra a quienes vienen después de ella la clase de preparación necesaria para la obra. Él les muestra con una pregunta hecha por una tercera persona y mediante la respuesta de otra persona. Aquí el Espíritu Santo revela su intención por medio de dos grupos de personas. Él hace la pregunta por medio de un grupo y provee la respuesta por medio de otro grupo. De esta manera, Él provee la oportunidad de que otros conozcan el proceso a través del cual la Sulamita pasó en preparación para la obra. Ella es ahora una Sulamita de verdad, porque su unión con Salomón ha llegado a ser indisoluble. Además, ella ha hecho de la obra de Salomón su propia obra. La reunión de dos campamentos puede ser traducida a la danza de dos ejércitos. Este es el lugar donde Jacob vio al ángel de Dios, Génesis 32:2. Seguramente es un lugar muy emocionante, un lugar que atrae a las personas. La danza es una señal de victoria, Éxodo 15:20, 1 Samuel 18:6. Por consiguiente, la danza de dos campamentos posiblemente indique victoria. Esta pregunta implica, ¿por qué tiene usted que mirar a la Sulamita como si mirara dos campamentos celestiales que celebran una danza de victoria? ¿Qué virtudes tiene la Sulamita para que se le compare con dos campamentos? Sección 5. La obra de Dios. La preparación del obrero. A resumen, Cantares 7:1-5. En Cantar de los Cantares 7:1 dice, «Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro». El Espíritu Santo responde a la pregunta que hace una tercera persona en la sección anterior. Aparentemente, estas palabras son dichas por una tercera persona, en realidad, revelan la intención del Espíritu Santo. Lo primero que se mencionan son los pies. Hija de príncipe es una alusión a su origen noble. Ella es parte de la familia real. En la Biblia la palabra sandalia se refiere explícitamente al Evangelio de la Paz, Efesios 6:15. El énfasis se hace en la preparación para la obra. Por lo tanto, lo primero que se menciona son las sandalias. La labor del Evangelio es indispensable. Los muslos se refieren a la capacidad de mantenerse en pie. Esto significa que esta capacidad viene exclusivamente de Dios. Si queremos que nuestros muslos sean como joyas, el encaje del muslo debe ser quebrantado hasta descoyuntarse, Génesis 32:25. El poder para participar en la obra proviene de Dios. A esto se refiere la expresión obra de mano de excelente maestro. El versículo 2 dice, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. El ombligo y el vientre se refieren a la vida interna de la doncella. Bebida se puede traducir como vino mezclado. Si la bebida se refiere a la sangre del Señor Jesús, el montón de trigo debe de referirse a su carne. Verdaderamente comemos su carne y bebemos su sangre. El vino mezclado se refiere a la vida que el Espíritu Santo nos da por medio de la sangre del Señor Jesús. El montón de trigo cercado de lirios indica que recibimos este trigo por medio de la fe. El versículo 3 dice, tus dos pechos, como gemelos de gacela. No dice que los dos pechos se apacientan entre lirios. Por eso, la expresión no se refiere a su crecimiento delante de Dios, sino a su capacidad de alimentar a otros. La fe y el amor mencionados en este versículo son la medida y el poder con los cuales alimentamos a otros. Dice el versículo 4, tu cuello, como torre de marfil, tus ojos, como los estanques de Hesbón junto a la puerta de Bat Rabim, tu nariz, como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Esta torre de marfil no es la misma torre de la que se habla previamente cuando se dice que su cuello era como la torre de David. Ahora ella ha sido quebrantada por Dios, así que, su cuello es como marfil. Pero esto no significa que ella sea pasiva.
Cuando ella defiende los intereses de Dios, es tan fuerte como una torre. No obstante, esta torre es de marfil, lo cual se refiere al sufrimiento y la muerte que ella experimenta para que se cumpla el propósito de Dios. Tus ojos como estanques. Esta descripción difiere de la anterior, en la cual hace referencia a los ojos como ojos de paloma. Un estanque no. Está escondido de la luz como un pozo, y no fluye como una fuente. Un estanque está abierto a la luz, pero al mismo tiempo sus aguas son quietas. En otras palabras, son aguas mansas. Tener ojos como los estanques denota pureza de corazón delante de Dios. Esta persona no solo está libre de contaminación, sino que está en completo reposo. Es por eso que la doncella conoce la voluntad de Dios. Esbón significa inteligencia, mientras que Bat Rabem significa hija de muchos. La nariz no se había mencionado hasta ahora, pues la facultad del olfato se encuentra solamente en los creyentes maduros. En los asuntos espirituales, muchos tienen ojos penetrantes y oídos sensibles, pero no muchos tienen una nariz capaz de percibir olores. Este sentido no proviene de las palabras habladas ni de las cosas visibles, es una facultad interna que va más allá de los sentidos y de las palabras y permite que las personas diferencien los buenos olores de los malos. Esta especie de intuición espiritual capacita a la persona para identificar las cosas de Dios, lo cual no se puede lograr por medio de la razón ni de la lógica, sino de un discernimiento espontáneo que la persona ejerce en asuntos espirituales. Además, el sentido del olfato capacita a la persona para identificar tanto los malos olores como los buenos. Hay muchas enseñanzas que no se pueden considerar erróneas y a muchas personas no se les encuentra ninguna falta, pero uno puede percibir que algo no está bien en ellas. Este es el sentido del olfato. Tu nariz, como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Esto habla de su altura y agudeza. En la actualidad son muchos los creyentes que tienen un olfato deficiente. El versículo 5 dice, tu cabeza encima de ti, como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza, como la púrpura del rey suspendida en los corredores. El monte Carmelo fue el lugar donde Elías demostró su poder en la presencia de Jehová. Allí él luchó por Dios, y Dios escuchó su oración. La comparación de la cabeza con el Carmelo indica que la mente y el corazón se entregan a Dios. El cabello de tu cabeza se refiere nuevamente al poder de la consagración. Este poder es lo suficientemente fuerte como para mantener al rey en los corredores. Esto significa que los creyentes son fortalecidos por el Señor y que son lo suficientemente fuertes para forzarlo a responder a sus oraciones. En la etapa inicial del desarrollo de la doncella, ella no tuvo esta experiencia, Dios no podía darle este poder. Es solamente cuando ella es completamente librada de sí misma, su consagración y su capacidad de obediencia son puestas completamente delante del Señor, y ella es llena del pensamiento de la gloria del Señor hasta que su cabello toma el color púrpura, que Dios se atreve a confiarle el poder que la capacitará para capturar al rey. En realidad, el rey no es prisionero suyo, ya que ella lo mantiene en los corredores con el propósito de que se lleve a cabo la misma voluntad del Señor y se cumpla su promesa. Ella ora constantemente al rey de esta manera, cumple tu plan y actúa conforme a tu palabra. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.